socio de McKinsey, ganan unas millonadas. ¿En qué momento dices, sabes que ya quiero pararle mi vida de consultor y quiero arrancar a vender collares? Porque me dio miedo, literal, me dio miedo porque era ponerme las patadas con Slim. Hice todo lo contrario, entonces ya en mi desesperación, en mi quién sabe qué demás, una noche dije, ¿sabes qué? Vamos a vender collares. Así de la nada. Así. Y viene y nos dice, acabo de lanzar esta plataforma, pero a mí no me compran porque soy chino. A la gente le da miedo. Bienvenido al podcast Negocios, donde le preguntaré a emprendedores y empresarios sobre el cómo de los negocios y de emprender. Yo, al igual que tú, estoy cansado de que me digan qué tenemos que hacer, cuando lo que queremos como emprendedores es que nos digan cómo lo hicieron. Decidí crear este podcast para aprender de las mentes más brillantes el cómo. Cómo lo hicieron para empezar sus empresas, cómo encontraron un product market fit y cómo crecieron a través del tiempo. Quiero que todos aprendamos en cada episodio de diferentes industrias y de diferentes invitados. Espero lo disfrutes al igual que yo. Bienvenidos a otro episodio más de Negocios, el podcast donde hablamos del cómo de los negocios. Yo tengo un gran amigo, que me he vuelto muy amigo, no sé, hemos hecho muy buen click. Exacto. Buena amistad. Y pues bienvenido a este podcast, Manuel. Gracias, Raúl. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Y pues, mira, ¿quién nos iba a decir hace 3 años que nos conocimos, ¿no? Que íbamos a estar aquí en un podcast. Oye, Manuel, y a ver, te voy a platicar un poquito cómo estamos estructurando este podcast porque me gusta platicarte cómo estamos haciendo esta modificación para que todo el mundo entienda y pues por eso lo quería hacer en vivo, ¿no? Primero vamos a hablar de ti. Quiero conocer un poco de tu persona, de ti, emprendedor, de empresario. Después hablar del negocio, cómo fue esa transformación de negocio. Y al último, pues un poquito de la vida. Creo que eso son los 3 factores importantes de cualquier empresario y que nos genera este tipo de equilibrio, de balance, de todo, ¿no? Nos completa. Claro. Entonces, primero quiero saber me gustaría que les platicaras a todos quién es Manuel. ¿Quién es Manuel Chávez? Hoy en día muchos te conocen como Empiricollada, otros ya hoy en día te conocen como Ni Hao. Y bueno, pero detrás de Manuel, pues yo que te conozco, sé que no eres de Monterrey, sé que te viniste aquí, sé que tuviste ahí esta vida de primero de godín y después fuiste emprendedor y empresario. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Claro que sí. Pues bueno, Raúl, déjame primero te cuento que orgullosamente soy de Parral, Chihuahua. Eso. La capital del mundo. Voy a hacer aquí comercial, así le dicen porque... Digo, este es un brevario cultural. En la época de la revolución había mucha plata y bueno, le dijeron la capital del mundo. Yeah. Soy de Parral, Chihuahua y pues yo empecé en el mundo de la joyería y la bisutería por azares del destino. Toda mi vida empresarial, como bien dices tú, pues fui godín, trabajé en consultoría, en logística, en distribución, en almacenes, en control. Y algo que yo creo que sí me llevó a seguir vendiendo fue que cuando era consultor trabajé para clientes como Walmart, como Chedraui, como Coppel, o sea, mucho de autoservicio. Y pues bueno, hace 12 años, para ser exacto, decidí cambiar de mi vida de godín a una vida de emprendedor. Y fíjate que yo recuerdo mucho que mi suegro en aquel entonces, porque yo era consultor, y pues él siempre me decía, es que el consultor es bien fácil, o sea, el ir a una empresa y decirle, si tú eres el ratón, ahí está el gato, y si cualquiera, ya lo encontré, ahí está el gato, ¿no? Pero cuando el ratón te dice, ok, ¿y ahora cómo lo mato? Ah, no, pues esa es tu bronca, y no lo entendía hasta que me vine al mundo del emprendedor, y pues me di de topes. Realmente yo creo que me di de topes porque lo que yo había hecho por años, porque te puedo decir como por 20 años, de ir a controlar los almacenes, a decir cómo hay que hacer y llevar todo súper ordenado, a pasar al mundo del emprendedor, donde me tocaba ser director, gerente, vendedor, intendencia, todo, pues fue un cambio difícil. Pero bueno, al final ese soy yo. Estoy casado con Lourdes, tengo un hijo
de 11 años, Sebastián, 12, y 2 gatos. Oye, qué interesante eso que dices, porque la mayoría de los emprendedores, pues buscamos el cómo. Queremos que la gente nos platique el cómo, y es por eso este podcast. Porque mucha gente, muchos libros, muchos mentores, consultores te dicen qué tienes que hacer, pero nadie te dice el cómo. Y cuando buscamos el cómo es que quiero que me digas cómo se llena una forma, cómo llegaste a levantar 1,000,000 de pesos, el cómo es lo importante. Y claro, nadie revela ese secreto. Y en este podcast lo que buscamos es que nos platiquen el cómo. Claro. Oye, y después, tú siendo consultor, o sea, porque mucha gente, yo lo que he visto y amigos míos, incluyendo, se gradúan, entran a consultoría porque en realidad consultoría te desarrolla unas habilidades muy interesantes. Te van cambiando de proyectos, conoces todo tipo de proyectos, te da una habilidad de entender a nivel total una empresa. Claro. Porque a veces son proyectos logísticos, a veces son proyectos de producción. ¿Tú qué aprendiste? O sea, ¿cómo vas desarrollando las habilidades? ¿Qué habilidades desarrollaste tú siendo godín o trabajando en una consultoría? Bueno, aunque sí, definitivamente tuve proyectos en donde me dedicaba al área de compras, al área de administración, al área de producción y demás. Sí tuve como una especialización, por decirlo así, en todo lo que era el tema de logística, la cadena de suministro. Desde que el producto salía como materia prima o como producto terminado de algún almacén hasta que llegaba al cliente final. Yeah. Y sí, definitivamente agarré muchas habilidades, aprendí muchas cosas, tuve la oportunidad o la bendición, si así lo ves, de, pues como te digo, de trabajar con grandes empresas. Y así como fue muy bueno, también al momento de brincar al lado de hacerlo, emprendedor es otra cosa. Te das de topes. Oye, pero fíjate, yo nunca me metí a trabajar en una empresa. Yo una vez, nunca sé si lo he platicado, pero fui a una junta donde estaban reclutando a gente para Cemex. Era el sueño. Cuando yo me gradué, todo el mundo quería trabajar en Cemex. Y dije, no, aquí Cemex, fui a la plática y todo, y querías aplicar, te ponían exámenes. Y dije, no, pues esto no es para mí, yo no sé ni hacer exámenes, dije, no, o sea, no me van a contratar. Y dentro de la consultoría pasa un caso donde no contratan a cualquiera. Sí, si tú quieres entrar a una buena consultoría, pasas por exámenes, pasas por entrevistas. ¿Cómo entraste a trabajar en una consultoría? Sí, obviamente pasé por todos esos exámenes, pasé por todas esas consultorías, pero yo creo que lo que me hizo exitoso, te voy a contar como anécdotas a ver, sí me interesa. Yo tenía un jefe que me decía y que le digo, pues bueno, yo creo por eso también yo estoy aquí. Dice, a mí me contrataron porque entre las cosas que le preguntaban es, ¿usted qué sabe hacer? Dijo, yo sé hacer caso. Entonces, lo que me digan lo voy a hacer. Entonces yo creo que esa es la primera clave, ¿no? Porque cuando llegamos al proyecto, pues te muestran todo un proceso. Aquí hay que ver cómo echamos a andar este proceso de producción, aquí hay que hacer. Y pues haciendo caso, yo creo que esa fue una de mis mayores virtudes, ¿no? Que sabía dar resultados o que hacía todo para poder dar resultados, para poder dar respuesta a los clientes, y al final, si teníamos un cliente contento, pues eso te hace que... Te va poniendo estrellitas para pasarte más proyectos. Te va poniendo estrellitas para pasarte más proyectos. Oye, dentro de estos años, ¿cuántos duraste haciendo consultor? 20 años. 20 años. ¿Cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste dentro de los años de consultoría? Yo creo que el aprendizaje más grande fue que me tocó la época, Raúl, de la automatización de los almacenes. Cuando yo empecé a trabajar como consultor de logística y demás, había todavía muchas empresas que manejaban inventarios con primeras entradas, primeras salidas, o con tarjetas de Kanban y todo eso. Órale, ¿eso fue en los 90s? En los 90s, sí. Y me tocó empezar a tocar puertas y decir, ya va a haber una terminal, ya va a haber ubicaciones, ya va a haber todo eso. Entonces, de repente me sentía como si estuviéramos evangelizando. Ahora sí que como los españoles vinieron a conquistarnos, ¿no? Llegábamos a los almacenes donde todo les funcionaba perfectamente, y el empezar, digo, ahorita ya lo vemos, tú vas al supermercado y ves a todo el mundo usando una terminal, checándote inventarios, precios y demás. Es normal porque ya llegó ese ciclo de la tecnología. Exacto, pero el llegar
a cambiarte los sistemas que siempre han existido, sistemas de inventario, pero de una manera de papel, a lo mejor no tan prehistóricos, pero no tan automatizados como están ahorita. Claro. Ese cambio fue difícil, porque era muy difícil desde los directivos venderles. Ahí no solo les vendías la consultoría, sino les vendías equipo, les vendías tecnología. Realmente tenías que decirle, para la terminal necesitas poner en tu almacén señal, redes. Claro. Eso fue... El aprendizaje que me dejó es el cómo llegar a venderlos. Porque llegabas a venderle algo que ni los mismos directivos entendían, porque no estaban acostumbrados. Y obviamente no podías llegar a... Pues sí, como decirles, ustedes que no saben, o sea, tenías que hacerlo de manera que se sintieran cómodos, ¿no? Aunque de antemano sabían, Raúl, yo sabía que no estaban entendiendo lo que les estaba yo explicando, ¿no? ¿Cómo le vendes algo a alguien que no entiende que necesita? Pues yo creo que eso era el primer reto. El primer reto era que los tenía que capacitar en enseñarles cómo funcionaban los otros almacenes. Pero sobre todo con los directivos teníamos que tener mucho tacto porque ningún directivo te iba a reconocer. O sea, yo me acuerdo que nosotros empezábamos, en aquel entonces los llevábamos a almacenes de Estados Unidos porque eran los más automatizados. Y yo veía en sus caras así de wow, pero incapaces de demostrarlo. Y también nosotros teníamos que ser lo suficientemente compasivos, asertivos e inteligentes para irlos llevando a que se vayan capacitando sin que se sintieran que los estamos capacitando. O sea, parte de tu estrategia era llevarlos a que vieran cómo funcionaban en otro país para que se enamoraran y dijeran, mira, está automatizado. Exacto. Entonces ya lo veían, ya todo eso, y teníamos que venderles, primero enseñándoles, pero sin que se sintieran enseñando. Ese era un buen reto. Y otro reto era cómo bajábamos ese conocimiento ahora sí que con los operarios, Raúl. También eso era... La implementación. La implementación era súper interesante porque tú le dabas pues, una terminal. Había mucho miedo usar computadora. O sea, sí se usaba, pero no con la facilidad. Yo ahora veo a todo el mundo... Bueno, pues simplemente... Celular tienes. Exacto, el celular. A mí me tocó también... Yo vendí en mi época de juventud, estaba en la carrera. Vendí los celulares de ladrillo, ¿no? Los grandotes. Los grandotes. Entonces, por eso sí entendía ese cambio, porque, digo, cuando yo vendía celulares tenías que ir con la gente a que entendiera que era un celular. Y bueno, ahorita yo veo a mi hijo, él ya creció con el celular. Pues sí, ya lo ven normal, llegó la tecnología a eso, pero pues ahorita llega una tecnología nueva que es la inteligencia artificial y tienes ese... Claro. Bueno, lo que me sorprendía mucho es que la inteligencia artificial es el ChatGPT famoso, es la que ha tenido la adopción más rápida de toda la historia de la tecnología. Dicen que más de 10 millones de usuarios en días adoptaron la tecnología. Entonces, se vuelve algo bien interesante lo que están pasando, los ciclos, los retos, lo que viene. Sí, claro, definitivamente. Oye, y después aprendes, por lo que veo, siempre has sido vendedor. Sí, al final. O sea, siempre has sido vendedor. Es una habilidad que yo veo, o sea, veo un patrón en todos los emprendedores y toda la gente exitosa que tiene algún negocio, porque por más ingeniero que seas, por más contador, pues al final, si eres bueno vendiendo, puedes vender tus servicios, tus productos, ya sean físicos, digitales, lo que sean. ¿Cómo desarrollas? Porque hoy en día tú tienes un hijo. ¿Cómo desarrollas esa habilidad de vendedor? Porque hay gente que te dice, no, a mí me da mucha pena vender. ¿Cómo crees que sería, o sea, cómo le hiciste tú para desarrollar esa habilidad? Bueno, mira, yo sí te tengo que decir que yo creo que yo desarrollé la habilidad de vender, que no sé si sea muy buena o mala, pero al final me ha funcionado. Yo siempre digo porque yo tengo hambre. Tengo hambre de crecer, tengo hambre de aprender y de comer al final. Claro. Al final necesito suplir una necesidad económica, entonces pues me echo bailar en TikTok. Si hay que bailar en TikTok para vender, pues bailemos en TikTok. Pero sí también creo, Raúl, y siempre
que todas las escuelas o todo el sistema educativo debería de enseñarnos esas bases que no nos enseñan, porque al final, seas abogado, seas doctor, seas lo que sea, todo el mundo necesita vender. Todo el mundo. Y sí hay mucha gente que dices, a mí me da pena, a mí todo eso, pero ahorita, ejemplo de eso son las redes sociales. Sí, es increíble el impacto que ha funcionado desde gente que vende hamburguesas hasta cualquiera que comparte información y se vuelve viral. Hasta los doctores. El doctor, si no sale en redes sociales y si no da consejos de medicina, todo el mundo vendemos. Al final, todos nos vendemos. Yeah. Y lo que te hace exitoso, digo, también si eres un buen doctor te va a hacer exitoso, pero si tienes la habilidad de vender, yo creo que eso le da un plus. Y yo creo que todo el ser humano, pues te vendes hasta con la esposa, con la novia, con los amigos. Es un tema de convencimiento. Exacto. ¿Tú crees que todos tenemos la habilidad, pero unos la tenemos más escondidas que otros? ¿Crees que se nace como vendedor o se hace? Yo creo que hay un poquito de los dos. Yo creo que sí es parte de tu personalidad, de tu carácter y demás. Y también la vida te va empujando. Bueno, al menos a mí, o sea, ¿por qué estoy vendiendo collares? Porque pues por ahí me llevó la vida, y mira ahora dónde ando vendiendo collares chinos, ¿no? Oye, ¿en qué momento decides tú de trabajar en consultoría, ganar, me imagino, muy buena lana? Porque ganan mucho dinero. Sí, claro. Pues al final del día, y los consultores, yo creo que es una carrera donde es muy lucrativa y hay gente que llega a ser socio de McKinsey y ganan unas millonadas. ¿En qué momento dices, sabes que ya quiero pararle mi vida de consultor y quiero arrancar a vender collares? Es así. Fíjate que ese cambio tan radical fue el resultado de una experiencia bastante difícil personal que tuve. Soy parte de las estadísticas de inseguridad en México, entonces eso fue algún día te lo contaré, fue un episodio difícil para mí, difícil para mi familia y demás, que me hizo decir, necesito cambiar de rumbos. Por eso decidí. ¿Por qué estoy vendiendo collares? Porque dije, no más consultoría, necesito salirme de ese, porque la consultoría me gusta mucho y demás, pero sí tiene un poquito de show off, ¿no? Pero porque es porque el mismo ecosistema te va empujando a que seas show off. Sí. ¿Es por eso? Del éxito, o sea, donde tienes que demostrar que eres exitoso, pues, carro. No sé, realmente no te sé decir, porque al final hay muchos consultores que no necesitan ser así, pero digamos que yo estaba en eso y ese cambio, ese parteaguas que yo tuve en mi vida me llevó a decir, necesito cambiar de todo. Entonces, recuerdo que siempre digo que en la sala de juntas, que era la cocina de mi casa, y junto con Lourdes, nos poníamos en las noches, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ya no quiero esto, necesito cambiar. Ya no quiero. Y nos poníamos a hacer tortillera, zapatería, lo que quieras, entró dentro de la lluvia de ideas. Qué interesante. O sea, tú y Lourdes, que es tu esposa, empezaron a hacer una planeación, decir, bueno, si queremos salirnos de esto, o te saliste y lo dijiste, déjame planeo qué voy a hacer. Sí, entonces necesitamos un plan B, pero lo necesito para ayer. Ya. Entonces así era, todas las noches nos sentábamos y órale, panadería, zapatería. Lourdes en algún momento decía que hiciéramos, ella es arquitecta, entonces decíamos que hiciéramos algo verde. Recuerdo muy bien que decía que un boiler, un calentador verde. Entonces yo estaba tan abrumado con esa bronca que había tenido personal que yo le decía, no hombre, a mis 40 años están inventando. O sea, tenías 40 años. 40 años. Entonces yo decía, no quiero eso. Entonces yo ya quiero algo fácil, tranquilo y demás. Y de ahí se me ocurrió que íbamos a poner una cafetería. Fíjate que en ese entonces hicimos toda una planeación. Realmente no es fácil ser emprendedor. Claro. Primero tomar la decisión de qué, a qué. Exacto. Primero qué y luego después. Y lo hicimos toda una planeación y todo un plan de negocios, Raúl. Así como lo hice durante años como consultor. Sí. Todo un plan de negocios, investigación y demás. Y sacamos un café. Porque en ese entonces Starbucks era Starbucks. Digo, como sigue siendo ahorita. Pero hicimos un café y ya cuando lo teníamos
listo, íbamos a salir y tal, y teníamos un presupuesto de 3 pesos. A la semana salió Cielito Lindo, que no sé si conozcas Cielito claro, Lindo. es muy famoso. Que es de Slim. Y es buenísimo. Que es de Slim y que era, sin temor a mentirte, pero era el 80% de nuestro plan de negocios. Y lo hicimos sin conocer Cielito Lindo. Sino que en esa búsqueda y que nos fuimos a capacitar y demás. Pero sí fuiste a capacitarte a aprender de los cafetales. Sí, claro, todo eso. ¿De dónde fueron? Fueron a Veracruz, a Oaxaca. Sí, a Veracruz, a Oaxaca, y estuvimos viendo cómo se hacía y cómo son las mezclas. Oye, pero a mí me gustaría un paso atrás, porque está bien interesante este tema. Hay muchos emprendedores, uno, que les da miedo emprender grandes. Dos, a veces no sabes, la decisión más importante es qué hacemos. Y entonces como que yo lo que te pregunto a ti, de todas las ideas, ¿cómo bajaste las ideas? ¿Cómo fuiste descartando? ¿Cómo fuiste evaluando? Porque ese cómo es muy importante. Seguramente mucha gente que nos está escuchando que dice, ¿cómo hago algo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago esa lluvia de ideas? ¿Lo hago con base a mi interés, a mi capacidad, a mis relaciones? ¿Cómo empezaron esa lluvia de ideas y qué se veía? Yo creo que esa lluvia de ideas, ahí fue cuando nos dimos cuenta, Lourdes y yo, porque platicábamos, era todo el resultado de lo que habíamos vivido. Porque, por ejemplo, te puedo decir que yo insistía mucho en poner tortillerías. Y si me preguntas por qué tortillerías, porque en alguna época de mi vida, siendo consultor, me tocó poner tortillerías. Entonces aprendí todo el proceso, Entonces dije, me gusta tortillerías. Y Lourdes, te digo, ya con su experiencia de arquitectura, quería poner algo verde y demás. Entonces, al momento que pusimos café, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho el café, me gustaba la experiencia de Starbucks y demás, ella también. Fue algo que hizo clic, que nos pareció interesante y también un poquito como de feeling y de ceder, ¿no? También porque... Si tienes que ir así diciendo, bueno, nos gustan los dos. Exacto, entonces te digo, ese sí lo hicimos un plan así súper reestructurado, al pie de la letra, como toda una vida, como 20 años lo había hecho. Hicimos recetas, Raúl, hicimos pruebas del pastel de elote o pan de elote y el café y los churros, porque iba a ser panadería, pero muy, muy mexicana, el buñuelo, todo eso. Y te digo, una semana antes de que íbamos a empezar a arrancar, descubrimos que existía Cielito Lindo. Lo descubrimos nosotros, ya existía. Yeah. No lo habíamos visto. Aún y cuando hicimos toda la investigación, pues... Y cuando evalúas un negocio, tipo en este caso el café, que es un gran negocio en México, porque les cuesta 1 y lo venden a 10 o 20. Sí, claro. O sea, hay una utilidad gigante. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo primero que haces dentro de un plan de negocios para esto? Por ejemplo, ya encontraron la idea. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que nos platiques el cómo empezaste a estructurar, por qué decidiste ir a las cafeteras, o sea, entenderle, porque mucha gente ni siquiera le ha tocado vivir la experiencia de desarrollar un plan de negocios. Y el entender cuál es cuando ya das con una idea que te apasiona, algo que te gusta, que le sabes, que sí. Pues el cómo, investigando, porque te puedo decir que yo creo que la experiencia, tanto de Lourdes como mía, no era tan buena, aún y cuando traíamos mucho currículum. Sí. Yo hice un plan de negocios siguiendo lo que te marca cualquier libro de plan de negocios, paso 1, paso 2, paso 3, pero al final no lo hice tan bien. Yo siempre cuando tengo así amigos o que van a emprender, le digo, mira, lánzate, porque cualquier plan de negocios es totalmente perfectible. Yeah. Haces 100 puntos, siempre te va a faltar el 101 y el 102, y haces 102 y te falta el 103 y te das cuenta que el 7 y el 8 no sirvieron y demás. Entonces, te digo, hicimos todo un análisis, estábamos súper seguros y demás. Y a la semana que ya lo habíamos terminado, descubrimos Cielito Lindo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué lo descubres? Porque me dio miedo, literal. Me dio miedo porque era ponerme las patadas con Slim. Pero también salió café, o sea, ahorita sí, bueno, Cafeño y han salido muchos. Han salido muchos, exacto. Entonces, al final no. Y luego hice todo lo contrario. Entonces, ya en mi desesperación, en mi quién sabe qué demás, una noche le dije, ¿sabes qué? Vamos a vender collares. Así de la nada. Así. Entonces Lourdes me dijo, ¿por qué quieres vender collares? Le dije, porque es lo más fácil.
Me tragaba mis palabras, Raúl, ¿eh? Es lo más sencillo y todo el mundo usa collares. Entonces, si Lourdes le gusta, dijo, va, me gusta. Pero ¿dónde más? No me importa. Entonces empecé a investigar dónde esto y nos fuimos a recorrer los centros comerciales y le dije, mira, ¿cuántos collares? Y empezamos a ver la atención lupa, ¿no? Cuántas mujeres llevaban collares y todo el mundo compra collares y ta. También hice una investigación, no creas que lo hice así tan el borras, pero sí le hice mucho más. Pero fuiste a observar al centro de las ciudades como... Ah, sí, claro, iba a ver y fui al colegio civil aquí en Monterrey, a los Tepito, el Tepito de Monterrey. ¿Quién vendía? ¿Qué vendían? Que vendían acero inoxidable, Investigué. Algo que sí investigué que estuvo bien interesante, Raúl, es que en ese entonces, hace 10 años, lo pusimos en el 2012, sí va a ser 10 años, investigué que la industria de la moda era la única industria de todas las industrias, de la automotriz, de la farmacéutica y demás, que en los últimos 25 años no había caído. Siempre había ido en crecimiento. Aún y en época de crisis, porque ves que hay crisis y que cae la industria inmobiliaria y la industria del petróleo y la industria del calzado. Hay muchos ciclos. La industria de la moda nunca había caído. Interesante. Y eso lo leí, no te sé decir qué tan fidedigno, pero bueno, lo leí, me pareció interesante, me hizo sentido. Y ahí explicaban que porque aún y en la época de crisis, sobre todo la mujer, pues cuando hay crisis de economía y demás, pues a lo mejor deja incluso de comprar ropa, pero se compra el arete, se compra el collar para darle un... Sí, para verse bien. Y sentirse bien. Exacto, y para darle una refrescada a su outfit, ¿no? Sigue con el mismo vestido rojo y la misma blusa negra y se compra un collar porque es mucho más barato que ir a cambiar todo tu guardarropa. Eso fue lo que leí en su momento. Me hizo todo el sentido del mundo y nos lanzamos al Fashion District en Los Ángeles, California. ¿A qué? A buscar collares. Así. Entonces, hay un Fashion District en California. En California. En Los Ángeles, California, hay un área, pues sí, de fashion, que son calles y calles y calles que cada vez vende menos, pero bueno, en ese entonces era donde se surtían pues, todas las boutiques de México, todas las boutiques de todo el mundo. Qué interesante el tema de la observación de cómo se comporta la gente en el centro. Yo me pasó algo similar en Boitas. Cuando lanzamos nosotros el tema de cajas, que veníamos por cajas, para que alguien pudiera comprar y vender, nos dimos cuenta que vendíamos cajas, imagínate, de 100 Yetis, de 100 collares, de 100 cargadores, y la gente no nos compraba. Entonces dijimos, vamos a ver cómo compra la gente el mayoreo. Pues va a los centros de las ciudades. Claro. Fuimos al centro de la ciudad, estuvimos en Monterrey, y nos quedamos nada más afuera de una tienda que decía Mayoreo, Triple B, del Gallo, y estábamos viendo, yo y Marcelo nos metimos y veíamos que para ellos el mayoreo eran 3 piezas, no eran 100. Y entonces la señora que venía de Guadalupe, de San Nicolás, de las afueras de Monterrey, pues quería pocas piezas de una cosa, pero mucha variedad. Y dijimos, si no podemos mimetizar o emular esto digitalmente, no vamos a poder vender nada. Claro. Entonces así cambió como que el chip y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que el proveedor que antes sí nos hacía hacer un drop shipping en un marketplace de muchas piezas, cómo podemos hacer que pueda hacer pues un pick and pack? Y es un trabajo adicional para poder lograr esto. Y fue un reto bien complicado, pero nos dimos cuenta gracias a la observación del comportamiento de los pequeños negocios, de cómo compraban y si no, pues no ibas a poder competir contra eso. Claro, definitivamente. Entonces. Oye, y luego, ¿qué sigue? Te vas a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Por qué no Centro de México? ¿Por qué no China? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Alguien te dijo? ¿Cómo diste con el tema de Los Ángeles? Bueno, ese dato también es bien interesante. Lourdes se enoja porque digo del sur de México. Dice, ese no es el sur, porque ella es de Veracruz. Ok. Pero yo soy de Chihuahua, entonces para mí, de Chihuahua para abajo, todos son del sur. Entonces ella dice, somos del centro. Pero bueno, Lourdes, al ser del centro de México, de Veracruz, a ella le gusta mucho la joyería, los huicholes, todo ese tipo de joyería, la mexicana, la plata y demás. Entonces, en un inicio, ya dijimos, vamos a vender collares, va a ser en Perijo ya. Y los primeros logos y demás estaban, incluso la tienda, la paleta de colores, todo eso que sabíamos era muy de corte mexicano.
Y ahí primero nos vamos a ir y ya sabes, queríamos ser emprendedores y con la onda esta del precio justo y demás, nos lanzamos con los huicholes a pedirles collares. Entonces ahí fue nuestro primer golpe de realidad. Sí, porque de realidad, porque llegamos, ok, nos gusta este collar, quiero 12. ¿Por qué 12? No, yo nomás hago este. Y de este quiero 6. No, y hazme los iguales. O sea, fuiste a la sierra y de los Sí, huicholes claro, a hablar porque... con ellos y a ver cómo te podías ayudar al indígena que pudiera crecer su pequeño negocio. Exacto. Entonces, con 2 o 3 que logramos vender, no vender, sino hacer una negociación. Sí. Con 2 o 3 que logramos hacer una negociación, pues nos trajimos los primeros collares. Fuimos igual con la platería y lo que más nos gustaba pues era como que lo hecho a mano, todo eso. Entonces el artesano, pues eso, al final es un artista. Sí, claro. Pero si tú le pides como en serie o cosas así, no estamos listos, o al menos hace 12 años no estábamos listos. No, todavía, yo creo que... Yo creo que todavía no. Que yo creo que eso es lo que a los chinos nos los hace, pues, esa es toda la clave. Entonces, Raúl, nos empezamos a traer collares y luego otro golpe de realidad. En Monterrey no les gustan esos collares. La gente no compra esos collares, no compra el collar huichol. Sí, está muy bonito y demás, pero no le gusta a la gente. ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, tú... Cuando ya los tenía aquí exhibidos y aparte, obviamente me empezaban a comparar un collar huichol con uno chino, 200 veces más caro. Sí. O sea, el chino era muy barato. El chino era muy barato. Oye, y me llama mucho la atención... Te estoy contando puras tragedias. Y está muy bien. Yo creo que eso es lo que queremos saber. O sea, al final del día eso es el aprendizaje, es lo importante. Porque en muchos casos que empezamos un negocio es por algo que nos gusta a nosotros. Y es un gran error. Porque no quiere decir que lo que me gusta a mí te va a gustar a ti, ni a ti, ni a ti. Y entonces... creemos y no hablamos con usuarios, no traemos el producto y le decimos oye, ¿qué te parece? A tu mamá, a tu tía, al quien sea, ¿no? Muchas veces nos lanzamos como el Borra, nos traemos un contenedor de China de perlas y nadie te compra nada, porque como dices, en ese estado, en esa ciudad, nadie le gustaban las perlas. Claro. Y batallas muchísimo. Entonces, el hecho de que platiques esto es importante porque aprendiste una gran lección, que es, debiste de haber primero a lo mejor traído 5, exhibido 5, y seguramente si veías que no se vendían en una semana o un mes, no te hubieras traído 50 o 100, ¿no? Exacto. O sea, creo que esos son los grandes aprendizajes o los pequeños aprendizajes que como emprendedor queremos escuchar. Yo te quería hacer otra pregunta dentro del tema de la palabra emperijollada. Primero platícanos qué significa, porque mucha gente no la conoce. Fíjate, la palabra emperifollada, ya está, no supe. La palabra emperifollada en el diccionario, o bueno, al menos yo se la escuchaba a mi abuelita, andas bien emperifollada, así decía. Y en ese, igual, también fue lluvia de ideas en nuestra sala de juntas, en la cocina de la casa, de que sacamos mis nombres. Y yo le dije, fíjate que a mi abuelita, yo me acuerdo que cuando iba como toda pintada, les decía, ay, que vienes muy emperifollada. La buscamos y efectivamente es una mujer que viene cargada de accesorios, de collares y demás. Y bueno, ya Lourdes fue la que le puso el emperijollada. Ah, muy bien. Entonces, sí gustó, el nombre sí gustó porque todo el mundo decía, ay, mi abuelita, ay, en quién sabe qué época, les gustaba. Gustó, okay. O sea, teníamos unos aciertos y otros está bien, pero es no algo tan aciertos. Y era original. Entonces, ahí fue, y ya te digo, nos lanzamos a Los Ángeles y andábamos ahí en el Fashion District y llegábamos a los... Esos son intermediarios. En Fashion District hay intermediarios, Raúl, que tampoco lo sabía. ¿Y son chinos o son americanos? ¿O qué? En esa época eran judíos y americanos. Bien poquitos chinos todavía en el Fashion District. Y ahorita está lleno de chinos como todo el mundo. ¿Y ahí es un distrito donde la gente importa producto? Es como colegio civil aquí en Monterrey o como Tepito. Un poquito más bonito por ser Estados Unidos, pero al final son puesteros. Entonces entrábamos y están vendiendo... Es un barrio, para mi gusto, muy latino. Okay. Entonces entrábamos y yo le decía, ya compra de una vez, porque también
caminamos y caminamos esas calles y me decía Lourdes, no, es que nosotros tenemos que comprarle a los que ellos le compran. Y pues bueno, al final siempre es bien, un consejo que les puedo dar, que no me lo estás pidiendo. No, y es bueno. Siempre es bien importante tratar a todo mundo bien porque no sabes cuándo lo vuelves a ver o en qué se te puede ofrecer. Entonces sí te puedo decir que en ese caminar tocamos puertas, empezamos a ver algunos locales con, pues como con cajas y demás. Entonces llegamos a uno que vendía relojes, que era mayorista, a diferencia de todos los demás. Entonces le dijimos, es que mira, así como tú vendes relojes, ¿dónde hay pulseras? Pulseras, pero a mayoreo. Y pues buena gente, suerte, ángeles en lo que creas y como creas, siempre hay. El chiste es buscarlo y estar pendiente. Entonces, él fue el primero que nos dijo, vayan a estos 2 locales. Llegamos y encontramos el que vendía mayoreo, ¿no? No necesariamente el que... Entonces los encontramos a ellos y ya ellos nos fueron dando otros clientes. Pero otro aprendizaje, Raúl, que de ahí fue como conocí a la China, ahorita te voy a llevar. Como eran judíos, pues al final el mercado americano, el mayoreo del mercado americano es totalmente diferente al mayoreo que ahorita tú decías. Sí. En México mayoreo son 3 piezas. Sí. Y la diferencia son 5 pesos en el cambio. Llegamos con ellos, son mayoristas, pero te dicen, sí, pero este collar, 5 docenas, como mínimo. Y si quieres, y un pedido mínimo de $4,000, $5,000. ¿Y ya traías dinero? O sea, ¿ya habías juntado algo de ahorros? ¿Tenías dinero para invertir? Pues todo lo que te estoy contando era con mis ahorros. Cada vez eran menos. O sea, los viajes los usabas para... Cada vez eran menos y demás. Y entonces ya nos lanzamos porque dijimos, este es un precio, ya habíamos hecho estudio aquí en México de cuánto estaban más o menos los collares, entonces si está a 100 pesos lo conseguimos en 20 y ya, listo, hice mi corrida y yo dije, de aquí al infinito, ¿no? Órale. Tengo un amigo, muy buen amigo, Rodrigo, si lo ve él se va a acordar de mí, que también ese me decía, cuando le presenté mi análisis y todo eso, le decía cómo me iba a ser millonario en 3 meses, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo que me cayó gordo, pero tenía toda razón. Me dice, Chávez, en el Excel cualquiera es millonario. Pues sí, aguanta todos los números. Sí, entonces, y sí, también te digo, todo eso me tragaba mis palabras. El que cuando dije, collares es lo más fácil. No es lo más fácil, Raúl. La industria de la moda, de repente tú traes un collar que piensas que va a gustar y va súper rápido, y si no lo tienes en su momento ya pasó de moda. La industria de la moda también es todo un tema, ¿eh? Es muy cambiante, ¿no? Totalmente cambiante, súper rápido y demás. Entonces, para no contarte rápido, trajimos finalmente los collares deseados, los encontramos, mayoristas, compramos 5 docenas y vengo y abro mi primera emperijollada. Otro aprendizaje, empecé a tocar plazas comerciales y no te aceptan en cualquier plaza, ¿eh? O sea, no es fácil entrar a un Plaza Fiesta San Agustín, en un Galerías Monterrey. Yo quería entrar a Galerías Monterrey. Mucha gente. Porque mucha gente y pues no. Ahí tienen franquicias. Te piden guante. Y son millonadas, ¿sabes? Sí, claro. Y te piden ya tu... currículum, tu... cómo va a estar el local, todo eso. Y yo voy a poner mi tiendita y la voy a pintar yo y claro. Todo eso, ¿no? Entonces, ahí Carlos, que es el director de... Voy a echar un gol aquí de Plaza México. La verdad es que me dio la oportunidad porque ni sabía si mi local lo iba a poner bonito o con cartulinas fosforescentes, no sé. Pero bueno, me dio la oportunidad, arranqué y empecé, Raúl, vendiéndole al cliente final. Y sí, efectivamente, comprar collares de 10 pesos y que en la boutique lo venden en 200, los que no saben dicen... Negocio, ¿no? Porque ahorita sobre todo... Los 200X. Claro, ahorita que está todo tan abierto que tú puedes ver un collar en Alibaba. Ya todo está en la red. Claro. Entonces yo cuando de repente oigo así clientes que me dicen, oye, es que miren esa boutique, el collar de $1 lo venden en 20. ¿Cómo le ganan? Bueno, es que
cuánto pagan de renta, cuánto pagan de publicidad, de empleados. ¿Cuántos tienen que vender para pagar la renta? Exacto. Entonces, se oye muy fácil. Te digo, yo caí en eso. Entonces, lo que vendía a cliente final. ¿Y qué pasó, Raúl? Que al principio nadie me conocía, nadie sabía quién era. Empezamos a hacer pininos en redes sociales, que era yo el más... Así, aquí sí le tengo que reconocer a Lourdes, que recuerdo que cuando nos llegó la mercancía, ella rápidamente sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Yo me acuerdo que hasta me molesté y demás, ¿por qué está haciendo eso? Entonces me dijo, no, es que quiero publicar en Facebook. Y para mí Facebook, pues era enterarme de lo que están haciendo mis cuates y como Facebook y ponte a marcar, ponte a acomodar y realmente yo hasta el día de hoy, 12 años después, sigo sorprendido del poder de las redes sociales y creo que sigo sin entender. O sea, sé que es muy grande, no lo entiendo, pero en aquel momento menos, o sea, ni creía ese poder. Pero entonces empezamos a hacer Facebook. ¿Y por qué me cambié a mayoreo? Te voy a decir por qué. Porque llegó un momento que pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y yo seguía con mis mismos collares. Porque traje... Con las 5 docenas. Sí, claro. Traje el collar rojo, traje 60 collares. ¿Y fuiste a Los Ángeles, las compraste, las metiste a la maleta y te las trajiste? No, esas las traje... ¿O si importaste y si te metiste a toda la bronca de importación? La primer caja sí me metí a la primer bronca de importación, pero la liberé en 3 meses. Entonces ya las demás, operación... Oye, y es importante porque a veces, o sea, no es que a veces dice gente, no, es un mal consejo que le digas a la gente que se lo traigan, pues en un P.O. Box o por otro lado. Y más que un consejo es cómo lo ayudas a que arranque y entienda y pruebe y vea que va a funcionar. Y después te metes en tecnicismos, mejoras, creas empresa, lo que tú quieras. Pero lo importante es que aprendas, que veas lo que implica y que arranques. De otra forma, nunca vas a arrancar. Sí, yo te digo, mi primera caja la intenté traer por todas las de la ley y me tardé 3 meses en liberarlo. No. Toda una vida. Te costó más el almacenaje y todo lo que te cobraron. Sí, no te quiero decir. Y las demás, operación cajuela. A lo mejor es un mal consejo, pero operación cajuela. Pues sí, arranca mucha gente. Entonces, así las traje. Pero llegó un momento en que la gente me empezaba a visitar y seguía regresando y yo seguía con el mismo collar rojo y el mismo collar verde porque había comprado 60 piezas de cada modelo. Yeah. Entonces, igual, en mi desesperación dije, tengo que rematar esto. Lo puse de remate y empezó a entrar la gente. Bueno, sí te tengo que decir que los primeros 2 meses vendía, pero iba a la quiebra. Entonces, porque sí entraba la gente, qué bonito, pero me compraba... Eso que yo había visto que lo iba a vender que de $1 lo iba a vender en 20 y... Pues no funcionó. Entonces, a los 2 meses, en mi desesperación dije, todo de remate porque si no, ya no va a poder surtir. Ya la gente ya vio y revió el mismo collar verde y el rojo. Lo pongo de remate para poder... Y en vez de 20, ¿en cuánto lo pusiste, por ejemplo? 10. En aquel entonces no, lo puse el 50%. Entonces toda la tienda al 50% y empezó a entrar la gente. Dije, vende mayoreo. Yo sí. ¿Aquí es de mayoreo? Sí. Y me hice mayorista. O sea, lo interesante aquí, y yo creo que es clave en la historia, es el tema del pricing. En muchos casos y el modelo de negocio, porque tenías un negocio que solamente por el tipo de target, solamente por el precio, hacía toda la diferencia entre blanco y negro. Exacto. Y obviamente también estaba en una plaza comercial en donde te digo, yo quería venderlo a precio de cliente final, a precio de boutique, porque mi tienda estaba boutique, o sea, bien hecha. Y terminé siendo mayorista. Sí, a veces todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? De que ves, dices, no, la de la joyería se gana muchísimo dinero. Sí. Y toda la merma y el inventario y todo lo que se le quedó y lo que no vende y todo, pues es algo que no se platica. O sea, nada más se platica las buenas, pero en realidad es complicado vender al cliente final. Lo tienes que vender mucho y luego caro para poder pagar y absorber todo, o si no, truenas. Entonces ahí me di cuenta que a la gente le gustaba el mayoreo.
yo no lo quería poner como yo quise poner una oferta y lo que quería era recuperar Tu inversión. para volver a invertir. Entonces la gente, ¿aquí vende mayoreo? Sí, aquí vendo mayoreo. Si diciendo eso me vas a comprar, Dale. soy mayorista. Entonces empezó a funcionar, empecé a vender y pues ahí estuve. Entonces todo lo que compraba Raúl lo preciaba siempre les decía, cuesta 6 millones, pero ahorita te lo voy a dar en 30 pesos. No, pues todo el mundo feliz. Entonces sí. La gente quiere sentir que ganó. De verdad. Sí, de claro. verdad, eso hice. Y así fue como nació Emperijollada Mayoreo. Órale. Porque ahorita ya te dedicas 100% a mayoreo, ¿no? Ahorita ya soy mayorista y demás, pero ¿Y eso fue qué año? en el 2013. Ok. Y luego, ¿y Sí. cómo va evolucionando Emperijollada? Entonces, en el 2013, ya era mayorista por rebote. Sí. Por rebote, porque me iba a quedar con la mercancía. Por eso fui mayorista. Pero eso es común, ¿eh? Que llegas tú a un lugar en el centro y le preguntas, oye, ¿vendes el mayoreo? Y hay gente que te dice que no. Pero el que te dice que sí, pues estás viendo que el usuario te está pidiendo algo y ahí es donde tienes que poner las orejas paradas y decir, oye, hay una oportunidad de mayoreo que no estaba viendo. ¿Verdad? Y luego decir, bueno, sí tengo mayoreo como lo hiciste tú. Y decir, bueno, y sale una partida de 10 piezas y te rebajas un poquito el precio, pero puedes empezar a vender. Y lo padre del mayoreo es que es recurrente. Exacto. Eso es lo bonito, que el cliente que ya captaste te vuelve a comprar mes contra mes, cada mes. Y claro, Raúl, al final, todas esas decisiones que te va llevando la vida te implica otros problemas, porque, por ejemplo, en la plaza había otras 4 joyerías. Entonces, la verdad es que no está nada chido, pues 3 locales estarle haciendo la competencia. Ahí me las tuve que jugar porque obviamente venía el dueño de la plaza y me decía, oye, Manuel, es que estás dando a lo mejor no el mismo collar, pero muy parecido a mayoreo. Entonces tenía que poner como ciertas reglas de que me tienes que comprar tanto, porque tampoco me interesaba ir a pelearme con los vecinos. O sea, por eso es que al final mayoreo, pues hay ciertas áreas en la ciudad donde mayoreo. Cliente final, pues están las plazas donde encuentras todo eso. ¿Y te acabaste saliendo de la plaza o te quedaste ahí? Me quedé ahí. Fíjate. Me quedé ahí por 9 años. Bueno, hace poquito. Exacto. Oye, y luego entonces ya evoluciona. ¿En qué momento sientes que tienes que hacer clic el producto que ofrecías con el mercado? Porque ahí es donde lo que me platicas es cuando empieza el mayoreo, empieza a regresar la gente y es donde lo que se conocen en tecnología, Product Market Fit, que tu producto o servicio haga fit con el mercado, con la demanda, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento sentiste que estabas ahí? En el momento en que te digo, lo puse como oferta para recuperar dinero, los clientes empezaban a entrar y decían, ¿aquí eres mayoreo? Sí. Se empiezan a llevar su producto y regresan a surtir. Sí te tengo que decir que una de las piezas claves es que cuando empezaban a llegar las mayoristas, yo siempre, porque lo he hecho toda una vida, todas mis clientas, yo les digo, esto cómpralo aquí, esto cómpralo con mi vecino. El sol sale para todo, Raúl. O sea, ser transparente te ha ayudado a ganar confianza. Muchísimo. Entonces, oye, les decía a mis mismas clientas, fíjate que acabo de hacer esto en Facebook, hazlo tú. Y de verdad que al principio los clientes me decían, su Manuel, nadie te explica eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Oye, Manuel, no, este lo tiene más barato, este otro proveedor. Todos mis vecinos, digo, los de Plaza México, les recomendaba, consíguelo allá, compra esto, no me lo compras, yo lo traigo caro. O sea, ayudarte al final del día se veía pues una repercusión porque al final no sabes con quién vas a acabar haciendo hasta alianzas y negocios. Exacto. Entonces, gracias a eso, estoy aquí contigo. Claro. Gracias a eso, conozco a la China. Gracias a eso, tengo clientas que fueron en Emperijollada, que ahorita ya me las traje a Nihao y que hasta todavía me siguen hablando. Pero al final, tú las ayudas. Pero de verdad, yo creo que el cliente te termina ayudando más porque ellos mismos me hablan y me dicen, oye, Manuel, fíjate que ahora me dicen, ahorita está muy popular esta pulsera. Me mandan fotos, consíguela. Fíjate, o sea, el mismo Manuel, usuario te sigue te dando. Claro. Oye, dime algo. O sea, ¿cómo pasa en Emperijollada de ser un lugar donde te empiezas a surtir
empiezas a meterte en el tema de China, ¿no? ¿Cómo conoces a los chinos? ¿Cómo es esa evolución? Porque a veces como emprendedores nos da miedo, uno, ir a China, dices, no, yo ni hablo el idioma, ni hablo. Hay gente que dice, yo ni hablo inglés y ni quiero ir. Hay gente que dice, el tema de importaciones es un dolor de cabeza, es complicadísimo. Tú tuviste 3 meses, hay un paquete. Sí, claro. Entonces dices, le sacas mucho la vuelta y entonces yo te pregunto, tú, ¿en qué momento dices, oye, voy a ir a China o voy a traerme o cómo conociste a los chinos? Fíjate que el proceso de conocer a Isabel, mi socia china, Isabel es un nombre artístico, ¿no? Ya. Se llama Q. Yo en mi búsqueda, porque te digo, empezamos, obviamente cuando empezó a funcionar el mayoreo, que no lo teníamos, que no está en mi plan de negocios, seguíamos yendo a Las Vegas, que es donde hacen una expo, donde estaban los judíos, que la gran mayoría eran judíos, pero el producto se maquilaba en China, pero te seguían vendiendo por 5 docenas y yo decía, debe de existir un lugar en donde te vendan por menos piezas, como el mercado latino y demás. Entonces, dando con eso, conozco a Mrs. Q, en algún momento me empieza a surtir, nos empezamos a hablar, ella habla español y nos hacemos amigos. Y entonces ella era una broker, búscame este collar, búscame y me lo empezó a buscar y demás, y a ver cómo le haces. Entonces ya llegó un momento en que ya pone su plataforma. En el 2014, en el 2013 pone su plataforma, me la enseña porque igual nos conocemos por azares del destino. Ella ve que es un buen mercado vender joyería, pone su plataforma, la hace, empiezas a desarrollarla. Y en el 2014 viene y nos visita por primera vez a Lourdes, a mí, y ahí obviamente ya teníamos como 6-7 meses comprándole, nos mandaba de repente unas cosas que te das unas arrepentidas, pero estamos aprendiendo. Sí. Estamos aprendiendo. Y viene y nos dice, acabo de lanzar esta plataforma, pero a mí no me compran porque soy china. A la gente le da miedo. A la gente, te estoy hablando, pues sí, desde hace casi 10 años. Entonces quiero hacer un copy-paste, por decirlo así, que se llama Emperijollada, de mi misma plataforma, porque creo que la de la logística y la de los productos y demás, pues soy yo que estoy en China y ustedes son la cara bonita, por decirlo así. Qué buena alianza y qué inteligente y qué visión tuvo. ¿Eh? Entonces empezamos, había 2 páginas, había Nihao, había Emperijollada. Empieza a crecer Emperijollada. Nos va bien, pero al final pues terminaban comprándole a ella. ¿Por qué, Raúl? Porque había un sobreprecio entre Nihao y Emperijollada que era mi utilidad. Yo hacía dropshipping, claro. Era lo que yo hacía. O sea, dropshipping con una alianza con un chino funciona. Exacto, era un dropshipping. O sea, yo lo que hice fue una paginita que era la misma de ella y demás. Entonces, pues sí, el primer cliente yo lo conquistaba, yo le trataba y demás, pero obviamente, pues los chinos, al final chinos, pues les empezaba a salir mi publicidad y terminaban comprándome. Algunas clientes fieles venían y me decían, es que le tengo que comprar. Pues sí, ¿cómo le dices? Cómprame a mí que soy más caro. Pues, claro. Entonces, pues así empecé con la China. Pero lo interesante de la China fue una relación comercial, pero te hiciste amigo de ellas. De hecho, me platicaste alguna vez que se quedó hasta en tu casa. Sí, claro. 3 veces antes de ser socios, porque socios oficiales tenemos 1 año y medio. Pero qué importante es hacer esa relación personal, porque al final del día, cuando buscas un socio, es confianza. Quieres a alguien que digas, oye, a ver, está en el mismo, alineados en los valores, en el tipo de persona, en la forma de donde estamos visualizando esta asociación o alianza, ¿no? Al final del día. Qué interesante el hecho de convivir con ella, porque los chinos, o hay unos muy picudos, o hay otros que son muy honestos y que quieren crecer y que tienen el hambre y que quieren hacer alianzas, y entonces identificarlos es complicado a veces. Lo haces conviviendo con las personas. Sí, yo creo que antes de ser socios fuimos amigos. Sí creo, Raúl, que hace 2 años cuando empezamos con la negociación de fusionar Nihao con Emperijollada, sí creo que la China desde hace 11 años que nos conocemos, por eso nos vino a visitar. Yo creo que ella ya traía eso en la mira. Sí. Costó 11 años. Yo nunca me lo imaginé, la verdad. Sí, yo cuando te conocí, pues no. Exacto, entonces yo no lo imaginé, pero ahora digo, ¿con qué razón viniste 3 veces a mi casa? ¿Con qué razón
Me invitaste a tu boda, ¿con qué razón? Y lo interesante es de que ella viene de una ciudad que se llama Iwu. Uh-huh. Tú nunca así te ha tocado ir a Iwu. No. Qué interesante que tampoco te haya tocado ir a China y que hayas hecho una alianza con unos chinos. Como yendo a exposiciones en Las Vegas, haciendo este tipo de conexiones, ellos viniendo, tú haciendo esa amistad a veces por llamadas y todo, puedes lograr hacer un negocio. No tienes que ir a China. Exacto. O sea, eso es lo importante de esto, porque mucha gente dice, no, es que tengo que ir. No tienes que ir, ¿verdad? O sea, depende de uno. Sí sirve ir. Por ejemplo, Iwu, para los que no conozcan, es una ciudad que es bien curioso, pero Iwu supuestamente tiene el mayor número de BMW per cápita en China. Porque es una ciudad de comerciantes donde inicialmente Iwu nace de todas las obras de todas las fábricas. Era un canal de expulsión. Era un mercado que hiciera un gigante. Imagínate, centros comerciales 10 veces, es grandísimo. Con muchos pisos, con muchos pasillos, con miles de productos donde todo el mundo vende al mayoreo y al menudeo, o al medio mayoreo que le llaman. Y entonces se volvió un lugar donde las fábricas, las obras se las mandaban ahí. Entonces hubo mucha gente que se volvió súper millonaria en Iwu. Entonces, pues, todos los extranjeros empezaban a llegar. Estás a una hora de Shanghai, una hora de Hangzhou, una hora de todos lados. Y entonces se volvió un lugar que era un centro, un must visitar si eras comerciante, independientemente de lo que te dedicaras, ¿no? Porque ahí podías comprar poquito de muchos proveedores, te lo consolidaban y te lo mandaban. Se volvió un centro muy importante y ella era de ahí. Yo creo que eso le ayudó mucho a uno, lanzar su plataforma, pero también el decir qué proveedor es bueno, cuál no, o sea, el tener toda esa variedad de productos le permitió consolidar un negocio. Claro. ¿Cómo es el momento donde te dice, te quiero comprar? Bueno, el momento ese fue hace 2 años exactamente, cuando me dijo, vamos a fusionarnos. Pero yo creo que fue el resultado, porque de los 7 años que trabajamos como socios informales, yo no solamente era su socio, sino que yo siempre le insistía, tenemos que tener una plataforma en donde la gente pueda comprar o pueda evitarse todas las tragedias que a mí me pasaron. Porque ahorita, Raúl, más que ser una tienda en línea, es una plataforma en donde te doy todo el servicio. Porque lo entregas en México importado y todo. Claro. ¿No? O sea, conmigo, porque hay muchos que me dicen, es que ¿cuál es la diferencia con Alibaba, por ejemplo? Pues digo, pues toda. Porque si tú entras a Alibaba y quieres poner una joyería, pues sí, hay 200 proveedores. Sí. Pero entonces tienes que hablar con cada uno tiene sus reglas. 5,000 lo más. Bueno, ajá. Sí, hay miles. Tienes que hablar con cada uno, tiene sus reglas, sus pedidos, y el proveedor te hace el pedido. Pero si quieres el envío, cotízalo, busca con quién lo vas a traer. Y si quieres importación, o sea... Y conmigo no. Conmigo hay esos mismos, a lo mejor no 5,000 proveedores, pero hay... Tiene muchos productos. Muchos productos, hay 100,000 productos. Wow. Y hablas nomás con Manuel Chávez o con Hijao. Y ya le entregas en cualquier tienda. Y te lo entrego en la puerta de tu casa. Olvídate de importación, olvídate de cómo lo vas a traer, olvídate de pedidos mínimos. Puedes comprarme un traje de baño, un zapato, un arete, un a precio de fábrica. Y algo que me sorprendió mucho y me gustaría que me platicaras de esto, porque cuando empezaste esa emperijollada, que ya la tenías suficientemente, ya tenías algo de transacciones, hiciste una estrategia de influencer marketing. Sí. ¿Por qué decidieron cómo haces una estrategia de influencer marketing? Porque yo creo que se volvió muy viral emperijollada. Entonces, sí, claro. Me gustaría que platicaras eso, porque a veces nos da miedo hacerlo también. A veces te da miedo acercarte a un influencer que te vaya a cobrar mucho. A veces dices, no, estoy muy chiquito, ¿para qué lo hago? Porque ese sí creo que fue una forma de captar muchos usuarios y clientes. Fíjate que justo que dices eso, creo que eso fue una de las cosas. Cuando la China me habla y me dice que quiere unirse, eso fue la segunda cosa que más le gustaba. Me dijo, me gusta que tus influencers sí funcionan. Porque ella podía ver, los chinos pueden ver cualquier cosa, entonces ella podía ver que nosotros teníamos más conversiones, éramos mucho más famosos en Perijollada que en Hijao, aunque en Hijao era 30 veces más grande. Pero eso era, Raúl, porque al final
nosotros conocemos el mercado, conocemos el lenguaje, hablamos como mexicanos. Entonces, cuando venía un influencer, Nihao lo que hacía es que le mandaba accesorios a quien le decía que era influencer. Y nosotros buscábamos el influencer que su mercado, a la gente a la que le hablaba al emprendedor, le hablaba al que hacía negocio, le hablaba. Entonces, y obviamente, influencer, la gente piensa que nomás mándale y él te va a hacer el anuncio. No, nosotros nos sentamos con él, le decimos lo que hay que decir, cómo lo tiene que decir, porque nosotros no vendemos al cliente final. Entonces, esa campaña, yo creo que fue lo que terminó de enamorar a la China, porque ella empezaba a ver los números cómo iban creciendo. Claro. Y sí fue muy exponencial cuando o sea, de entrar, de vender tú en tu Instagram, en tu sitio web. Porque anteriormente me imagino que ponías ads o cómo adquirías usuarios. Sí, hacíamos en Google. Entonces la gente que buscaba mayoreo, joyería en mayoreo, y tenías un costo de adquisición. ¿Y en qué momento decides, oye, ¿por qué no probamos esto? En el momento en que el primero que se empieza a hacer influencer soy yo. Porque yo empecé a ver y yo le decía, por si a Lourdes le decía, hay que hablarle a Andy Benavides, porque era muy famosa aquí. Me decía, es que esa no. ¿Cómo no? Me decía, es que esa no le está hablando a nuestros clientes. Nuestros clientes son los dueños de la boutique, son los emprendedores. Entonces me decía, lánzate tú. Y hasta el día de hoy me sigue dando mucho miedo el micrófono, pero pues lo tuve que hacer. Entonces fui un embajador y lo que empecé a hacer fue a dar consejos de negocio. Todo lo que te he contado, cómo lograr, no le tengas miedo a la importación, compra aquí, que no te asuste, porque mucha gente dice, es que si lo pago en China y demás. Y de ahí hicimos influencers, de ahí hicimos todo eso y entonces empezamos a contratar. Cuando vimos que lo mío funcionaba, pero al final yo no tengo comunidad, yo no tenía el alcance, era un embajador de Nihao. Porque es bien complicado tener el carisma, que te quieran, porque, o sea, dentro de las redes hay gente que tiene un carisma y una estrella que es increíble y que tiene, pues no sé, que es muy bueno, que la gente sigue, confía, y creo que identificar a esas personas también es importante. Claro, identificarlas y saber que nos van a funcionar en nuestro negocio. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar a un Pato Madrazo, a todos esos, que era gente que le hablaba a los influencers. A los emprendedores. A los emprendedores. Como dicen, hay una frase que me gusta mucho, vuélvete el influencer de tu propia marca, porque no hay nadie como tú que va a poder venderla. Sí, claro. Entonces iniciar con eso creo que fue una buena estrategia hasta que vas identificando alianzas y haciendo otro tipo de cosas. Exacto. Oye, bueno, te adquieren... ¿Llegas a un acuerdo con ellos? ¿Cómo se da eso? La negociación duró como 6 meses. Porque obviamente, pues sí, o sea, cuáles vas delimitando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Cuáles van a ser mis obligaciones? ¿Hasta dónde? Pues sí, ¿cómo va a ser la sociedad? Y yo creo que fue un contrato, yo le decía a Isabel, ni J-Lo y Ben Affleck tienen este contrato sangriento, porque la verdad los chinos son duros. Claro, se van a pelear cualquier centavo, son centaveros. Muy duros, entonces yo le decía, pues es que Isabela, tienes que entender que Emperijollada obviamente es más chica por mucho que Nihao, pero pues es mi marca, ¿no? Ahorita Nihao, antes de Emperijollada, como que ya facturan millones y millones de dólares. Sí, claro. Sí. Era una plataforma grande. Entonces, pues ya, llegamos a un acuerdo y listo, nos lanzamos con Nihao. Y luego, ¿qué es lo que sigue ahorita para ti, para Manuel Chávez? ¿Qué es lo que sigue ahorita como Nihao México? Y Latinoamérica, porque por lo que he escuchado y te he visto, estás también yendo a toda Latinoamérica. Fíjate que el primer año fue México. Y pues nos dedicamos igual a empezar a tocar puertas, a empezar a borrar, porque tenían identificado Manuel Chávez / Emperijollada, ¿no? Entonces, ahora no soy Emperijollada, ahora soy... Esta no es la marca... No te creas, nunca he dicho esta no es la marca correcta. Somos empresas hermanas, porque somos. Sí. Siguen funcionando las dos. Lo primero que hice fue hablar con la gran mayoría de mis clientes, porque los conozco, antes que clientes son amigos. Vamos a estar acá, te conviene a ti estar acá, o a ti te conviene seguir en Emperijollada. Y todo el año pasado fue México. Y a partir de julio vamos a conquistar el mercado de Centro y Sudamérica. Específicamente ahorita vamos a arrancar con Colombia y con Perú. Interesante. Y en enero de 2023 arrancamos con Puerto Rico y con Estados Unidos.
Órale, qué interesante porque hay un gran mercado en Estados Unidos. Puerto Rico nos ha ido muy bien. Estados Unidos nos está costando mucho. Bueno, pues va a ser un aprendizaje como todo, pero pues eres imparable. Ya aprendiendo Pues ahí y voy, sabiendo y te mueves y creo que es la clave. Ahí vamos, ahí vamos. Pues, Manuel, muchas gracias por el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchas Gracias gracias a por ti, compartir Raúl. tu historia. Creo que es una historia de inspiración para muchos. Sin ir a China, creaste un negocio de importaciones chinas, de dropshipping, de plataformas de tecnología. Ahorita ya le vendiste una empresa a los chinos. ¿Cuántos de nosotros soñamos con eso? Hay que venderle algo a los chinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Manuel, ¿cómo te puede seguir la gente? Los que quieran conocer más de Ni Hao ahorita, ¿cómo pueden seguir las redes sociales? ¿Qué nos quieres compartir? Tenemos las redes sociales que es YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí en ihaojewelry.com. Órale. Muchas gracias. Muchas gracias.